Ultranoticias. Periodismo que genera valor a México. Le agradecemos a Francisco Abundis que esté con usted y con nosotros. Él es director de Parametría. Paco, ¿cómo has estado? Qué gusto, buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Como siempre. Oye, conocimos en términos generales la encuesta que hizo Parametría sobre la reforma laboral. ¿Cuáles son esos hallazgos que tú mismo, Paco, dijiste yo no me los imaginaba a la hora de aplicar esta encuesta con base a la respuesta de las personas que fueron entrevistadas? Un primer hallazgo es saber que en la serie de Parametría tenemos ya casi 10 años con preguntas que estamos repitiendo y como que el primer hallazgo es darnos cuenta de lo largo que ha sido esta discusión. Tenemos en una de las series que presentamos una pregunta que hicimos hace 10 años, en 2002. Desde entonces estábamos discutiendo el tema. Pero antes de pasar a eso te diría, esta es una medición que hicimos ciertamente pues al calor de los eventos, de lo que está sucediendo en esta discusión sobre la reforma laboral. Y otra sorpresa, o la primera, digamos, porque fue la pregunta de entrada con la que abordamos al entrevistado. Esta es parte de nuestra serie nacional en vivienda, mayores de 18 años, es decir, representa perfectamente al promedio del público mexicano. 3 mexicanos mayores de 18 años, Javier, está enterado de esta discusión. La pregunta en concreto fue, ¿usted se enteró de la reforma laboral que envió el presidente Felipe Calderón y que actualmente se está discutiendo en el Congreso? 34% dice que se ha enterado de esto contra 65% que no. La verdad es que sí parece un poco una simetría comparado con lo que está pasando, ya no digamos en el Senado, en términos de expresiones públicas, manifestaciones o el nivel de discusión que hay en el Congreso. Y además la relevancia de esta ley comparado con los niveles de conocimiento que hay, porque finalmente a quien va a afectar, Javier, pues es a este público o a este trabajador promedio. Entonces sí llama mucho la atención los bajos niveles de conocimiento. Luego tenemos la percepción que hay sobre a quién va a beneficiar esta reforma. Con estos números sí te diría que da la percepción de que la opinión pública está a favor de la reforma laboral, por lo menos en términos perceptuales, aunque no, como lo dije antes, no tiene un nivel de conocimiento muy alto o muy detallado. 38% cree que va a beneficiar al país, mientras otro 18% dice que lo perjudicaría. A los empresarios 35% y 21% cree que los perjudicaría. El primero es la idea de que va a beneficiar al país, pero más a los empresarios. A los trabajadores de los sindicatos está dividido prácticamente en 30-30. Los trabajadores no sindicalizados 25-25 entre perjudica y beneficia. Y la que es más clara es a los líderes de los sindicatos. 36 que los va a perjudicar contra 22 que los va a beneficiar. Es decir, hay una percepción clara de que esta reforma puede beneficiar al país, incluso a los empresarios, pero no a los líderes de los sindicatos. Uh-huh. Y cuando indagamos de en qué puede estar sustentada esta idea, vamos con esta pregunta que te digo que la traemos desde hace 10 años, el primer reporte es de octubre de 2002, de qué tan democrático se considera que son los sindicatos. Y la pregunta fue, ha sido desde hace 10 años y la repetimos la semana pasada, con lo que usted ha visto, sabe qué tan democráticos son los sindicatos en México. Muy democráticos poco o nada democráticos. Uh-huh. En octubre del 2002, Javier, 47% ya pensaba que no eran democráticos, eran poco o nada, y 36% que sí. Luego en agosto del 2005 se empató a 40-39%, pero desde marzo del 2006 ya tenemos una amplia mayoría, 54% contra 27, digamos 54 que cree que no lo son contra 27 que sí, en abril del 10, 61 que no lo son contra 25 que sí, y prácticamente ahora en septiembre de 2012 se repite, 62% de la población cree que no lo son contra solo 18 que sí. Y aún más interesante, si esto lo divides entre sindicalizados y no sindicalizados, los sindicalizados son los primeros que te dicen el 68%, es decir, wow, 6 puntos más que el promedio, que no son democráticos. Wow. A una pregunta como, ¿usted cree que en México es posible o no elegir al sindicato que mejor representa al trabajador? Mientras el público en general te diría el 53% que sí es posible contra 25% que no,
Entre los sindicalizados, 53% te dice que no, contra 47% que sí. Es decir, los sindicalizados son los primeros que tienen, pues, tienen una percepción más clara de que no son democráticos, de que no se puede elegir libremente, y más aún a la pregunta de si rinden cuentas o no de sus cuotas, mientras la población general, 59% dice que no, entre sindicalizados es 63%. Oye, a ver, nomás para cerrar, ¿cuál serían, porque en el momento que se cortó, realmente se perdió muy poco, pero cuál sería, Francisco, tus grandes conclusiones de este estudio respecto al momento incluso que se vive y que se va a vivir los próximos ya 25 días en el Senado de la República? Que yo creo que es muy difícil para quien esté en contra de esta reforma venderlo por lo menos del lado de la opinión pública, es lo que diría esta medición. Claro. Que la gente lo está aceptando bien. El argumento tendrá que ser técnico y tendrían que remitirse, no sé, hasta donde entiendo, ha habido algunas legislaciones similares, como en el caso de Argentina u otros países donde dicen los técnicos pues que no necesariamente ha generado las dinámicas que se espera que genere en términos de empleo, pero habría que argumentar de otra manera, ¿no? Habría que ser mucho más técnico tal vez, pero por lo pronto decir que los trabajadores o que la gente está en contra, creo que no hay elementos para ello, Javier. Este es un gran dato, Francisco, porque digamos, algo que anda pasando en las manifestaciones, digo, yo entiendo, ¿no? Tampoco quiero parecer maniqueo en todo esto, Francisco, y creo que además la encuesta que tú presentas nos da pistas, pero algo que me da la impresión es de que bien a bien no saben de qué se trata muchos de los manifestantes de buen nivel, lo que trae la propia reforma, ¿no? Yo creo que es uno de esos temas de política pública, Javier, que son bastante técnicos, sí, ¿no? Sí. Que incluso entre especialistas hay discusiones sobre, no sé, qué tanto empleo genera el outsourcing, o hasta donde entiendo son discusiones, o sea, varias de esas propuestas están todavía discutiéndose y no hay claridad sobre los resultados de una política pública o la otra, pero otra vez es ese nivel de discusión en el que tendríamos que estar, ¿no? Yo creo que el tema de, como dices, de los manifestantes en sí mismos representan probablemente sus sindicatos, que eso otra vez sí lo sabemos, los sindicalizados en general suelen pensar mejor o tener mejores opiniones de sus organizaciones, pero eso tampoco es decir mucho, porque pues en el total del país, quienes están representados en estos sindicatos tampoco es la mayoría de la clase trabajadora, ¿no? Sí. Entonces, pues, si bien queda claro, tanto en percepción pública como técnicamente, que lo que se cuestiona son los liderazgos de estos sindicatos, y no del todo, por cierto, porque se siguen manteniendo pues este tema de las votaciones abiertas, ¿no? Que lo cual hasta donde entiendo se presta a que haya algún tipo de presión sobre los sindicalizados. Pues sí queda claro que estas medidas en algo a los que perjudicarían es a ellos y no necesariamente al trabajador, y que el trabajador no está donde ellos dicen, por lo menos en opinión o en percepción, ¿no? Sí, sin duda. Entonces otra vez creo que los argumentos tienen que ser técnicos, ¿no? Tienen que ser de otra naturaleza, y pues nosotros, otra vez especialistas en esto, creo que lo tenemos que advertir, ¿no? Es decir, lo que piense la gente no es necesariamente lo correcto, no es simplemente lo que piensan y lo que opinan. Sí. Francisco Abundis, Paco, gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, un gusto estar contigo, Javier, como siempre. Hasta luego. Director de Parametría, esta encuesta que da luces de lo que piensa la sociedad mexicana sobre la reforma laboral. Continuamos.